Buenas tardes, bienvenidos a el curso de investigación de operaciones. Hoy vamos a hacer la introducción y analizar la unidad número uno. Estoy en el aula virtual y la unidad número uno y el desarrollo se va a encontrar aquí en esta pestaña. Y la unidad número uno, el tema de la unidad número uno es fundamentos de la investigación de operaciones. El objetivo de esta unidad es comprender el origen, la metodología y las aplicaciones de la investigación de operaciones en la toma de decisiones empresariales. Aprender a formular problemas reales con modelos matemáticos básicos. ¿Cuál va a ser el resultado del aprendizaje de esta unidad? Que van a ser capaces ustedes de explicar el origen, evolución y el alcance de la investigación de operaciones, describir y aplicar las etapas del proceso de modelación en IO, vamos a llamarle IO a la investigación de operaciones, diferenciar y clasificar modelos determinísticos, probabilísticos y de simulación con ejemplos, formular un modelo matemático sencillo, ejemplo, un programa lineal, a partir de un problema empresarial, resolverlo interpretando las soluciones. E identificar aplicaciones prácticas de IO en al menos tres sectores y discutir su impacto. Introducción y evaluación histórica de la investigación de operaciones. Aquí les voy a pedir su ayuda para leer. Aquí tienen un link de lectura, le he compartido. Vamos a compartir esta pantalla. Es un link de la Biblioteca Virtual de la Universidad de Guayaquil. O sea, van a tener acceso a una biblioteca bastante extensa. ¿Sí? Le pueden dar link o pueden ver la pantalla para realizar la lectura. Este libro es uno de los textos que vamos a utilizar, que es investigación de operaciones. em, y vamos a leer sobre la historia un poco, una reseña histórica de la investigación de operaciones y con la participación de ustedes. Entonces, aquí estamos. La reseña histórica. ¿Alguien que me ayude con esa lectura, por favor? Aquí estamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se les encargó a los científicos ingleses la toma de decisiones para darle un mejor uso al material bélico. Todas estas formulaciones científicas terminaron siendo de gran ayuda cuando la aplicaron en otros sectores sociales. Hoy en día, esta herramienta, la investigación de operaciones, se hace indispensable en la toma de decisiones apoyado del modelo matemático, aunque la solución del modelo matemático establece una base para tomar una decisión. Se deben tener en cuenta factores intangibles o no cuantificables, por ejemplo, el comportamiento humano para poder llegar a una decisión final. Continúo. Sí, por favor. Una vez que la explosión industrial posterior a la guerra siguió su curso, los problemas provocados por el aumento de la complejidad y la especialización de las organizaciones pasaron de nuevo al primer plano. Entonces, comenzó a ser evidente para un gran número de personas, entre ellas los consultores industriales que habían trabajado con o para los equipos de IO durante la guerra, que estos problemas eran en esencia los mismos que los que debían enfrentar los militares.
pero en un contexto diferente. Al inicio de la década de los años 50, estos visionarios introdujeron el uso de la investigación de operaciones en una serie de organizaciones industriales, de negocios y del gobierno. Desde entonces se ha desarrollado con rapidez. Gracias. Esto es una reseña, o sea, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial eh, y normalmente, o lo que pasa en la historia, como ha ido dando las situaciones, es que en el ambiente de defensa, ¿sí? En el ambiente de defensa hay mucho desarrollo tecnológico, por ejemplo, desde el propio Internet, que es un sistema que se inventó, se probó y se utilizó antes que la población civil en, digamos, el sector militar. em, Pasan de este uso bélico al uso de negocios, al uso industrial, porque dan los resultados que se esperan. ¿Pero en base a qué? Es, como les dije, la clase pasada es puras matemáticas y vamos a darle una utilización y un sentido más real a todo lo que aprendimos cuando estudiamos las funciones, estudiamos el cálculo diferencial, el cálculo integral, cómo poder encontrar o cómo poder solucionar o tomar decisiones en base a números, como el modelo matemático. Ok, por favor, otro estudiante que me ayude con esta, estos párrafos. Buenas noches, ingeniero. Otros dos factores que tuvieron gran importancia en el desarrollo de la IO durante este periodo fueron, uno, el progreso sustancial que se logró en el mejoramiento de las técnicas disponibles después de la guerra. Muchos de los científicos que habían participado en equipos de IO o que tenían información sobre este trabajo estaban motivados para realizar investigación relevante en el campo, de lo cual resultaron avances importantes. Un ejemplo sobresaliente es el método Simplex para resolver problemas de programación lineal, desarrollada en 1947 por Jorge Dantzig. Muchas de las herramientas características de la I/O, como programación lineal, programación dinámica, teorías de colas y teoría de inventarios, habían sido desarrolladas casi por completo antes del término de la década de los años 50. ¿Continúo? Sí, por favor. El segundo factor de la revolución de las computadoras, el manejo eficaz de los complejos problemas inherentes a la I/O casi siempre requieren un gran número de cálculos realizados. realiza- Realizarlos de forma manual puede resultar casi imposible, por lo cual el desarrollo de la computadora electrónica digital, con su capacidad para hacer cálculos aritméticos, miles o tal vez millones de veces más rápidos que los seres humanos, fue una gran ayuda para esta disciplina. Otro avance tuvo lugar en la década de los años 80 con el desarrollo de las computadoras personales cada vez más rápidas. De esta forma, las técnicas más complejas estuvieron al alcance de un gran número de personas y este progreso aceleró aún más en la década de los 1990 y al inicio. Hoy en día, millones de individuos tienen acceso a estos paquetes y en forma cotidiana se utilizan toda una gama de computadoras. Gracias. Entonces, ahí están dando las razones, ¿no? Estamos ya viendo cómo se desarrolla en el tiempo. Estamos hablando de los años 40, ¿no? Ya hace bastantes tiempo, bastante años que se empieza a aplicar estas técnicas y comienzan a hacerse más comunes porque ya no hay que hacer ninguna operación manual, todo es por software, con la aparición de la computadora personal
y ahora pues está al alcance de todo el mundo. Entonces esto se hace mucho más masivo y comienza a aplicarse en toda la gama de la industria y los negocios. Ok, entonces, inicialmente o una introducción a esto es hablar de un método gráfico, ¿no? Un método gráfico consiste en ver un gráfico en 2D y trazar áreas para poder eh, identificar fácilmente, o sea, visualmente, las zonas donde yo puedo trabajar. Entonces, el desarrollo del método gráfico no se lo atribuye a ninguna persona en específico. Al ser un procedimiento de solución lineal, se remonta al menos a la época de Joseph Fourier o de Friedrich Gauss, justo después que nacía el método de eliminación gaussiana o eliminación de Fourier-Motzkin. Sí, entonces, estos son, digamos, aplicaciones matemáticas, ¿no? Pero que cobran sentido con ya aplicaciones más reales. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? El método gráfico consiste en representar geométricamente las restricciones, ¿sí? ¿Qué son las restricciones? Como su palabra lo dice, son condiciones, o sea, técnicas que restringen la función. Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Entonces tenemos, es una representación gráfica, eh, las restricciones, condiciones técnicas y la función objetivo que tiene el problema a resolver. El método gráfico es una forma fácil y rápida para la solución de problemas de programación lineal, siempre y cuando el método conste de dos variables. Si esto es importante, ¿no? Tienen que haber dos variables. Para modelos con tres o más variables, el método gráfico es imposible. ¿Por qué? Porque el método gráfico es en 2D, o sea, tengo dos dimensiones. Con métodos con más variables, pues es un problema muy complejo para resolver, al menos manualmente. Pero cuando hay problemas de dos variables, lo podemos resolver manualmente y eso se trata este curso, de poderlo resolver de forma manual, de practicar un poco, ejercitar la forma de resolver estos problemas, encargar los problemas, plantear los problemas que se presentan en 2D. Los casos típicos que usa el método gráfico son aquellos en que la función que se estudió no puede ser reducida a un polinomio, pero es bastante controlable utilizando herramientas como el cálculo infinitesimal o numérico. Aquí dan un método de solución que es interesante y es lo que se recomienda seguir. ¿Sí? ¿Cómo encarar estos problemas? Cuando, o sea, yo tengo un sistema de ecuación lineal, ¿no? Por método gráfico. Lineal significa que la potencia es uno, o sea, no tengo variables con potencias al cuadrado o al cubo o con funciones trigonométricas. Ya cambia toda la cosa. Lineal es como eh, em, con todas las variables con la potencia de uno. Eso es lineal. Y afectadas por un coeficiente, nada más. Entonces, el primer paso es hallar las restricciones del sistema. Las restricciones del sistema son, como la palabra dice, las condiciones que me dicen esto puede estar en un rango de valores de 1 a 3 o de 50 a 100. O si hablamos de horas, una máquina que puede solamente trabajar 3 horas consecutivamente. O solamente este sistema opera a 30 grados centígrados. Son restricciones porque en la vida real tenemos esas restricciones. No estamos en una situación ideal de resolución de problemas. Las restricciones es un complemento real que yo pongo a los problemas reales, pero tienen que estar bien establecidas. El segundo paso, las restricciones de no negatividad.
de x y menor o igual a 0, confía en todos los valores posibles. Em, Siempre cuando tenemos estas restricciones, tienen que estar los valores establecidos y claros. Normalmente nos da el problema. Sustituir este menor o igual, ¿sí? Este menor o igual, estos símbolos, ¿no? Menor o igual por un igual. Para cada restricción, con lo que se produce la ecuación de una recta. Al final, las restricciones son rectas, pero yo tengo que quitar, como la restricción es una condición de menor o igual, para poder graficar tengo que poner el igual. Por eso digo sustituir el mayor igual o el menor igual por un igual simplemente y poder graficar. Entonces, yo sé que lo que está debajo o por encima de esa recta ya es una restricción, pero yo la puedo graficar siempre y cuando esté con el igual. No puedo graficar o no puedo hacer una ecuación con un menor igual o mayor igual. Paso número 4, trazar la recta correspondiente a cada restricción del plano. La región en la cual se encuentra cada restricción lo define el signo correspondiente a cada restricción, mayor o igual o menor o igual. Se evalúan un punto antes y un punto después de la recta trazada. El punto que cumpla con la inecuación indicará el área correspondiente. 5. El espacio en el cual se satisfacen las restricciones es el área factible. Esto es un término que vamos a utilizar. El espacio en el cual se satisfacen las restricciones es el área factible. 6. Las líneas paralelas que representan la función objetiva se trazan mediante la asignación de valores arbitrarios a fin de determinar la pendiente y la dirección en la cual crece o decrece el valor de función objetiva. Y 7. La solución óptima puede determinarse al observar la dirección en la cual aumenta la función objetiva. Se produce al graficar esta. Si es un problema de minimización, la solución óptima es el primer punto factible que toque la función z. Y si por el contrario es un problema de maximización, será entonces el último de los puntos factibles que toque la función z. Entonces, la función z es una función de máximo o mínimo de acuerdo al problema. En el método gráfico existen 4 tipos de problemas: la única solución, múltiples soluciones, solución no acotada y solución no factible. Repito, hay 4 soluciones: única solución, múltiples soluciones, solución no acotada o solución no factible. Entonces, vamos a ver un ejemplo de única solución. Se dice que el método gráfico tiene una única solución cuando tanto las variables como la función del objetivo toman valores finitos, existiendo una sola combinación de valores de las variables que optimiza el valor de la función objetivo. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, Juan trabaja en vacaciones repartiendo volantes para 2 empresas de publicidad. Por repartir las volantes X1 le pagan 1 euro y por los volantes X2 le pagan 3 euros. En una maleta puede llevar 6 volantes y en otra 8. ¿Cuántos volantes de cada tipo debe llevar Juan para maximizar su ganancia? ¿Sí? Entonces, el problema nos indica las restricciones y nos dice, yo quiero maximizar su ganancia. Y aquí plantea todas las ecuaciones que están en el problema. ¿Sí? La maximización, ¿sí? Yo quiero saber el máximo, que es la función z, ¿de qué cosa? De x1, que nos están pagando 1 euro, ¿sí? Más esta de aquí, que es 3 euros por x2 es igual a z. Esta función, yo quiero saber cuál es el máximo, qué valores deben tomar x1 y x2
para que sean igual a z. Recuerden que estas son las restricciones que nos está dando el problema. Otra restricción es esta, que x1 más x más 2x2 debe ser menor o igual a 8. Otra restricción es esta, x1 más x2 debe ser menor o igual a 6. Y otra restricción o condición que nosotros eh, conocemos el problema es que tanto x1 y x2 deben ser mayor o igual a 0. O sea, matemáticamente, cuando resolvemos una ecuación, es posible que nos dé un número negativo, pero para que sea considerada solución, debe ser mayor o igual a 0. Entonces, el método gráfico lo que hace es esto de aquí. Estas rectas que ustedes ven son las restricciones. Yo comienzo a graficar todas las restricciones porque las restricciones me van a delimitar la región factible de la cual hablamos. La región factible es esta área gris de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que en toda esta región con estos datos, tanto en el eje X como en el eje Y, es la región factible y yo puedo a través de esta región factible ver cuándo yo tengo un máximo y cuándo yo tengo un mínimo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? El máximo de la región factible, el mínimo de la región factible que es en cero, y tengo líneas o estas líneas que puedo decir que son paralelas, ¿sí? Son condiciones donde tengo estas Z0 y Z, que son las regiones donde puedo maximizar. Entonces, ¿cómo yo construyo estos valores? De acuerdo a las restricciones que me dan estas pequeñas tablas, tengo la ecuación 1, la ecuación 2, Z0 y Z1. La región factible es la encerrada en recuadro formado por las rectas x1 más x2 mayor o igual a 6, pero yo para graficarla tengo que poner igual a 6, ¿no? Entonces esta es x más y igual a 6, es esta recta de aquí. Em, la otra es menos x1 más 2x mayor o igual a 8, es esta recta de acá. Entonces, donde tiene la intersección, estas dos rectas en este punto, y los demás puntos se grafican con las intersecciones del 0, de Y y de X. Y esta es la zona de región factible. Siempre dentro del cuadrante 1 porque se debe cumplir la no negatividad. Acuérdense que tanto x1 y x2 deben ser mayor o igual a 0. Entonces siempre vamos a trabajar en este cuadrante positivo, o sea, cuando son positivos x y cuando son positivos y. La línea de la función objetivo z, ¿sí? Se mueve paralelamente desde z igual 6 hacia la esquina superior izquierda, alcanzando el óptimo en el punto último que toque la recta z con la función objetivo. Las son las soluciones factibles. Esto ocurre cuando z es igual a 12, el cruce de las ecuaciones. Entonces, el valor de z, o sea, la función máximo, es cuando es igual a 12. Y recuerden, z tiene un valor. Entonces, z tiene esta forma de acá, que le hemos definido x1 más 3x2. Entonces, este es el valor, o esta es la ecuación, y las funciones que están en estos extremos donde tenemos menor o igual, ¿sí? Mayor o igual a 8, entre x1 más x2 y entre 8
son las restricciones de esta función que se ha encontrado para la maximización. Tenemos la solución múltiple. Sí, esto es cuando tenemos una solución única. Tenemos una solución múltiple. Cuando el mover la isocuantas, la recta que produce iguales valores, ¿no?, en su dirección de mejoría, su último contacto con la región de factibilidad no es un punto, sino toda una línea, o sea, uno de los lados del polígono o poliedro. Entonces, los puntos que están sobre esa recta son soluciones óptimas del modelo. O sea, todos los puntos, o sea, una recta es una solución del modelo. Como la recta tiene un número infinito de puntos, hemos encontrado un número infinito de soluciones óptimas equivalentes. De otra manera, se dice que el método tiene soluciones óptimas alternativas. La solución óptima múltiple no es tan frecuente en la práctica como la solución óptima única. Si realmente encontramos este tipo de solución, tendríamos que tener una gran flexibilidad para tomar la decisión, puesto que con diferentes valores de las variables podemos obtener el mismo valor de la función objetivo, pudiendo de esta manera escoger la solución, ¿no?, que más nos convenga en un momento determinado. En consideración de otros factores no cualitativos del problema. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Recuerden, la solución única es un punto para el problema que estamos viendo de la maximización de la ganancia de las volantes que va a repartir Juan. Lo máximo que puede hacer es, la máxima ganancia que va a tener son 12, ¿no? Es un punto, es un valor único. Hacer ese procedimiento para tomar una decisión en base a una solución única es con ese tipo de ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo en que tal vez no voy a encontrar una solución única, sino infinitas soluciones, porque me va a dar como solución una recta o todo un lado del polígono. Dice, el ejemplo número 2. Una compañía fabrica dos productos, ¿sí?, el producto X y el producto Y. Cada uno de estos productos, no sé si puedo subrayar. Ok. Cada uno de estos productos requiere cierto tiempo en la línea de ensamblado y otro tiempo más en el departamento de acabado. O sea, tanto X como Y se ensamblan, pero tienen que ir a otro departamento que es un departamento donde se acaba el producto, donde dan los últimos detalles. Cada artículo del tipo X requiere 3 horas de ensamblado y 5 horas de acabado, mientras que cada artículo del tipo Y requiere 5 horas de ensamblado y 2 horas de acabado. Perdón un ratito. Aquí se está dando el detalle de qué tiempo requiere cada artículo para ensamblado y para acabado.
En cualquier semana, la empresa dispone de 15 horas en la línea de ensamblado y 10 horas en el departamento de acabado. La empresa puede vender todos los artículos que produce y obtener una utilidad de $2.5 por cada artículo de X y $1 por cada artículo de Y. Calcula el número de artículos de cada tipo que deben fabricarse a la semana con objeto de maximizar la utilidad total, ¿no? Entonces aquí es otro problema de maximizar la utilidad de esta empresa, sabiendo estos dos tipos de productos, qué tiempo llevan del ensamblado y acabado y qué tiempo tiene la empresa, dispone la empresa en la línea de ensamblado. Entonces, las ecuaciones que se dan de acuerdo al problema son estas de aquí, ¿no? La Z sería la máxima, que hace igual a 2.5 de x1. Aquí simplemente hace un cambio de nombre variable. En vez de x y y, a x le dicen x1 y a y le dicen x2. No hay ningún problema con eso. Y aquí está la utilidad. O sea, 2.5 por x1 más $1 por x2 es igual a z. Yo tengo que encontrar los valores x1 y x2 de tal forma de maximizar la utilidad, o sea, encontrar una z que en esta ocasión también es el máximo. Y tengo mis restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Dice que yo tengo solo 15 horas de ensamblado, o sea, el tiempo de ensamblado que tome X y Y o X1 y X2 deben ser menor o igual a 15. Para el caso de X1, que es X, toma 3 horas de ensamblado, por eso es 3 por X1 más 5 horas de acabado, ¿sí? Debe ser menor o igual a 15 y se requiere 5 horas. Bueno, realmente aquí se suman las horas de ensamblado de los dos. X1 son 3 horas de ensamblado y X2 son 5 horas de ensamblado. Yo dispongo de 15 horas de ensamblado, entonces tiene que ser menor o igual a 15. Si vamos a hablar del acabado, X1 requiere 5 horas de acabado, por eso tengo aquí 5x1 más Y requiere 2 horas de acabado, 2x2. Eso debe ser menor o igual a 10. Entonces aquí tenemos el ensamblado, aquí tenemos el acabado. Y tanto x1 como x2 no pueden ser negativos. Tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces aquí tenemos la función de maximización con sus restricciones. ¿Qué es lo que tengo? Tengo varias rectas, porque son lineales, y voy a encontrar un área un área factible, una región factible. Aquí tengo las ecuaciones y así se ve gráficamente, ¿no? Entonces, yo tengo que 5x1 más 2x2, ¿se acuerdan? Menor o igual a 10 era el tiempo que yo necesito para acabar los productos. Sería este de aquí. Y para ensamblar los productos 3x1 más 5x2 menor o igual a 15 es esta de acá. El área o la región factible es la que se va a encontrar debajo de este punto de aquí, pero si ven, aquí hay algo diferente. Yo tengo
em, una intersección, pero con dos rectas de la misma pendiente. Vamos a ver, vamos a comparar, recuerden este gráfico cómo está. Tenemos esta recta y esta recta, o sea, el mismo sentido de pendiente. Vamos a comparar con la solución única. Aquí tengo dos rectas con distintas pendientes. O sea, tengo esta dirección de aquí y esta dirección de acá. Entonces, los puntos donde yo puedo, digamos, tener mis zetas, los máximos, son estas rectas paralelas. Y la solución única es porque tengo una intersección de este tipo. Tengo dos líneas con dos pendientes distintas. Acá, si se dan cuenta, tengo esta dirección de pendiente y tengo el mismo signo de pendiente acá. Entonces, el área o digamos las soluciones factibles se pueden convertir o se convierten en toda esta recta de acá. Ya no atraviesa en un punto la función, sino que es toda esta zona. O sea, yo puedo tener todos estos puntos de solución que van a darme una respuesta de maximización, porque la paralela, ¿sí? A la línea donde yo encuentro las soluciones es, atraviesa toda el área, no en un solo punto. Entonces, la explicación es, ¿no? La región factible es la encerrada en el recuadro formado por las rectas x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0,3x1 más 5x2 menor a 15 y 5x1 más 2x menor o igual a 10, que son esta y esta de acá. La línea de la función objetivo z se mueve paralelamente desde z hacia 2,5, que es esta de aquí. La esquina superior derecha alcanza el óptimo en el punto último que toque la z de la función objetivo de la zona de soluciones factibles. Esto ocurre sobre la recta 5x1 más 2x2 cuando z es igual a 10, ¿no? Entonces, desde x igual a 2 hasta el punto en el cruce de las ecuaciones, existiendo por esto una zona de soluciones múltiples. Entonces, lo que está pasando en realidad es que las restricciones, a diferencia de una solución única, las ecuaciones de las restricciones tienen una pendiente de igual sentido, de igual signo, mientras que cuando yo tengo una solución única son como rectas encontradas, están con diferentes pendientes. Entonces, la paralela a este de aquí va a indicar múltiples soluciones. Yo puedo moverme durante esta recta y todas van a ser soluciones que son factibles y van a satisfacer mi ecuación. Otro tipo de solución es la solución no acotada. No acotada es cuando no tengo una restricción, no tengo límites o las condiciones no están completamente proporcionadas, ¿no? Se presenta una solución ilimitadamente óptima o simplemente solución ilimitada, cuando uno o más variables de la función objetiva toman valores ilimitados, ¿no? Cumpliendo las restricciones estructurales. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿esto por qué causa? ¿Por qué hay? Porque hay omisión de una o más restricciones. Yo quito la restricción. Ya no tengo un rango en donde puedo actuar, sino que simplemente no hay restricción. Al no haber restricción, yo tengo mucho más grados de libertad para poder presentar soluciones. Fallas en la formación, errores en el valor de los parámetros. Esto también puede ser por errores. De manera que ningún problema real de programación lineal tiene este tipo de solución.
y cuando se presenta es porque se ha cometido alguno de los errores descritos. O sea, no se da esto en la forma real y eh, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, una compañía fabrica dos tipos de sillas, X y Y. Para la silla X requiere 1 hora en pulidora y 5 horas en pintura. Para la silla tipo Y requiere 1 hora en lijadora y 2 en pintura. Para cualquier servicio, la compañía cuenta con 1 hora en lijadora y 2 en pintura. La ganancia que se obtiene por la silla X, $2, y por Y, de $1. Maximice las ganancias de la compañía dependiendo del número de sillas que fabriquen de cada tipo. Nuevamente un problema de maximización, donde yo pongo, yo quiero optimizar o maximizar la ganancia. Entonces, X igual a X1, Y igual a X2, y pongo, ¿no? $1, X1, y $2, X2. Aquí están las ganancias por cada variable. Tengo la restricción de que deben ser en 1 hora, y aquí está la restricción de lo que me toma en pintura. Deben ser menor o igual a 2 horas. Y siempre hay que poner el problema que X1 y X2 va a ser mayor o igual que a 0. Aquí tengo mis ecuaciones en forma de tablas y de esto se trata. O sea, esto es lo que vamos a encontrar. Tenemos las restricciones, tenemos soluciones óptimas, esta es la región factible, pero aquí tenemos varias zonas y en realidad lo que está pasando, bueno, esta es la Z óptima, está aquí, pero si se dan cuenta, voy a tener rectas, asimismo, como en el caso de las soluciones múltiples, que tienen el mismo sentido de pendiente, no son rectas encontradas, y esta es una línea de las paralelas que están, al igual que en el caso que vimos de las soluciones múltiples, a esta se añade que no tiene restricciones. Entonces, esto es un caso que es irreal, pero cuando hay errores en el planteamiento, o estas tres condiciones, omisión de las restricciones, fallas en la formación o errores en el valor de los parámetros, tengo este tipo de zonas donde yo voy a tener múltiples soluciones, no voy a tener un acotamiento de soluciones. Es un caso que muy probablemente sea por error del problema o no esté bien planteado el problema, porque acuérdense que viendo desde el punto de vista contrario, ¿no? Yo para solucionar un problema, yo tengo que el 50% de la solución del problema está en la comprensión del problema. Si yo no comprendo el problema, no lo puedo solucionar. Si yo planteo un problema donde tengo equivocaciones, errores en los parámetros, no voy a poder encontrar una solución. Este es el caso del que estamos hablando. Y una solución no factible, eh, las ecuaciones pueden ser consistentes y aún así no tener solución factible. Porque ninguno de los puntos satisfaciendo las ecuaciones satisface la no negatividad de las restricciones. Ya, esto es importante. Y miren que es un tip para la solución de los problemas que se les pueden presentar. Matemáticamente, todos tienen solución. Matemáticamente existen las soluciones negativas, eso está correcto. Pero en la realidad, yo no puedo producir menos 3 sillas. Yo no puedo producir menos 40 carros, ¿no? Yo no puedo tener una utilidad máxima produciendo menos 500 ventiladores. No, las restricciones son positivas. No, en este tipo de problemas, cuando ya son problemas de la vida real, yo descarto la negatividad y si tengo un resultado así,
estar hablando que no existe una solución factible de acuerdo a las condiciones del problema. Eso es la diferencia en matemáticas puras con matemáticas con análisis para encontrar y tomar una decisión. Entonces me habla de que tiene que haber una satisfacción o satisface la no negatividad de las restricciones. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, en una empresa de textiles se venden dos tipos de telas que pasan por dos procesos. La tela uno dura una hora en la máquina de lavado y la tela 2 también dura dicha hora. Se tiene una máquina de secado en donde la tela uno dura 3 horas en esta, mientras que la tela 2 dura una hora. El tiempo de duración de la máquina uno es de máximo 0 horas, o sea, menos de una hora, dado que está en mantenimiento. Por el contrario, la máquina de secado es de máximo 3 horas. Ayer el tiempo óptimo que las telas deben durar en estos procesos. Entonces aquí vemos un error de parada, un error de entrada, algo que es totalmente real, pero matemáticamente satisface las ecuaciones. ¿Cómo yo voy a encarar un problema en la vida real cuando estoy en una planta si quiero maximizar la producción sabiendo que una máquina está en mantenimiento? O sea, no puede encenderse. Entonces, esa es una restricción que me para todo el problema. Pero matemáticamente sí puedo hallar una solución porque son ecuaciones. Y la ecuación sería aquí, ¿no? Mayor o igual a cero porque es cero. Pero en la realidad no puedo hacer trabajar esa máquina. Entonces, no voy a lavar, ¿no? Porque es el proceso, ¿no? Lavado. La máquina de lavado no puede encenderse porque está en mantenimiento. Yo puedo secarlas solamente. Si no puedo lavarlas, ¿cómo la voy a secar? Entonces, eso hace caer todo las soluciones factibles. Sin embargo, se puede resolver matemáticamente, como está planteado aquí. Yo planteo las soluciones x1 más x2 porque en la maximización, el tiempo óptimo en que las telas duran para estos procesos, x1 más x2 es igual a z. Y aquí están las restricciones con la de lavado y secado. El lavado es 0 horas. Planteo las ecuaciones y sale este tipo de recta. O sea, este es el primer cuadrante donde yo aspiro que salen todas mis soluciones y estén todas mis soluciones aquí, pero están saliendo acá. Entonces, esto es un área no factible. Si ustedes tienen un problema y utilizando el método gráfico trazan estas líneas, en el cuadrante negativo es una solución no factible, o sea, no se puede aplicar a la realidad. ¿Por qué? Porque un parámetro está mal planteado. ¿Cómo lo es el problema? O sea, yo cómo puedo maximizar una función si sé que una máquina no sirve, una máquina está parada, una máquina está en mantenimiento. Repito, matemáticamente todo es posible, pero en la realidad no. Entonces, esa es una solución no factible porque me va a dar acá en la zona negativa. Entonces, si es zona negativa, es imposible de plantear en la realidad. Me lo va a decir las matemáticas. Las zonas de soluciones factibles se encuentran en el tercer cuadrante, ¿no? Donde no se satisface la no negatividad de las restricciones. Por lo tanto, no existe una solución para este problema. Entonces, hemos visto las cuatro soluciones. En la vida real, lo que vamos a encontrar en la mayoría de las veces es una solución única, porque en ese tipo de problemas se está estableciendo bien las restricciones, se está estableciendo bien la función objetivo, se están planteando bien todos los parámetros y normalmente voy a tener una solución única. Sin embargo, otro problema en la vida real también puede tener múltiples soluciones. Lo que no puede existir es una solución no acotada ni una solución en una región no factible porque esas no se pueden aplicar a la realidad. Em, las restricciones en la vida real, como para entender más, es yo puedo
darte cualquier servicio técnico. De hecho, si hablamos de la empresa donde estoy trabajando, ¿no? Un cliente me pide un servicio, no sé, un mantenimiento en aire acondicionado, por decirlo un ejemplo. La primera restricción que yo tengo es cliente nuevo, tiene contrato. Si es cliente nuevo, tiene que pasar por un proceso, si para obtener un crédito o si no quiere pasar por el proceso de crédito, tiene que pagar 100% anticipado, por ejemplo. Esa es la primera restricción, el tipo de cliente. La segunda restricción es que el cliente solamente está en a un mantenimiento para su casa y él está solamente los sábados y domingos. Esa es otra restricción que él tiene y yo tengo, porque mis servicios son de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Esa es otra restricción. Entonces, si él plantea, no, es que yo quiero el día sábado a las 8 de la mañana, estaría en una región de una solución no factible, porque mis parámetros para resolver los problemas no están de acuerdo a sus restricciones. Entonces, esa es otra restricción en la vida real. Y si dice, ok, bueno, sería de lunes a viernes, pero a partir de las 7 de la noche, porque yo en mi caso esa es otra restricción, en que tampoco va a haber una solución factible. Entonces, la solución factible es que yo pueda trabajar de 9 a 5 de la tarde, porque ese es el horario de trabajo de los técnicos, en ese horario está abierto la bodega, en ese horario están abiertos los proveedores, si se necesita insumos como refrigerantes, soldadura, tubería de cobre, etcétera. Es una restricción bien fuerte porque si en el servicio se llega a necesitar, no van a encontrar a las 10 de la noche un proveedor que esté atendiendo. Los proveedores normalmente van a atender de 9 a 5 de la tarde. Entonces, en la vida real, a eso me refiero cuando planteo los problemas. Si yo trato de solucionar un problema que no es factible en la realidad, estoy en una región no factible y no lo voy a poder resolver. Entonces, yo tengo para plantear un problema real que están teniendo en su empresa o quieren un proyecto, todo, tienen que saber plantear el problema con los parámetros reales y la máxima restricción posible que puedan eh, plantear, porque de esa forma vamos a llevar siempre a una solución en una región factible. Aplicando el mismo ejemplo, ¿no? Si yo no tuviera restricciones, si no tuviera restricciones, una de las condiciones de mi trabajo sería es que yo trabaje 24 horas. Al yo trabajar 24 horas, voy a tener un montón de soluciones porque voy a poder darle servicio en cualquier hora. Ya no voy a tener restricciones. No, yo trabajo 24 horas, puedo ir y todos los días puedo ir cualquier día a la hora que tú quieras. Me dice, ok, ven el miércoles a las 3 de la mañana y puedo ir. Entonces se abre un abanico de soluciones porque no estoy presentando restricciones. Entonces, pero en la vida real no se aplica porque imagínense tener personal trabajando 24 horas cuando solamente va a pedir ese tipo de servicios un cliente. A eso me refiero cuando el problema cae en la zona no factible, cuando tenemos restricciones con negatividad, no se aplican en la vida real, sería una pérdida en vez de ganancia. Aquí tenemos un ejemplo utilizando una aplicación en Excel. Dice, la situación que se plantea es, ¿no? Una empresa eh, vitivinícola ha adquirido recientemente un terreno de 18 hectáreas. Debido a la calidad del sol y excelente clima de la región, se puede vender toda la producción de uvas, el Sauvignon Blanc y el Chardonnay. Se desea conocer cuánto plantar de cada variedad en las 110 hectáreas. em, Dados los costos y beneficios netos y requerimientos de mano de obra según los datos que se muestran a continuación. El Sauvignon Blanc y el Chardonnay, el costo por hectárea, el beneficio neto por hectárea y los días hombres por hectárea. Entonces aquí tenemos, ¿no? Esto es lo que me cuesta, este es el beneficio y estos son los días que me toman. Entonces tengo
tres parámetros. Y este es el modelo del problema. Supongan que se posee un presupuesto de $16 y una disponibilidad de 10 días por hombre durante el horizonte de planificación. Entonces, se ingresa la función objetiva y las restricciones como se ve en la figura 1.6, que esto yo planteo la función objetivo 4x más 6y sujeto a, estas son las restricciones, 2x más 1, ¿sí? Debe ser menor o igual a 18, x más 2y menor o igual a 16, x más y menor o igual a 10. Todas estas obedecen a las restricciones que me está dando el problema. Y pongo un clic solución. Estos son unas macros de Excel. Lo vamos a ver en las próximas clases. Y aquí estamos. Esto lo hace el software. Entonces, aquí está trazando las restricciones, la primera interacción del software. Y finalmente revisamos cuáles de los puntos obtenidos corresponden a la solución más óptima, ¿no? Esto se puede ver en la figura 1.8 y esta sería la solución óptima con la maximización de z igual a 54.6. Entonces, como ven, aquí está la matriz de solución. Este es el capítulo número 2. Hasta aquí vamos a llegar al día de hoy. Lo que les quiero decir es que con Python, con Excel o con cualquier lenguaje de programación, lo que yo tengo que hacer es esto. Lo único que voy a ingresar son dos coeficientes porque el modelo del método gráfico, que es el primer método que estamos viendo, es un modelo lineal. O sea, yo no voy a tener variables con potencias. Y lo único que están viendo ustedes es que yo ingreso los coeficientes respectivos con la función objetiva, que es la función para maximizar o minimizar, y tengo estas restricciones. ¿Sí? Tengo estas restricciones que son también funciones o ecuaciones con condicionantes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, una recta, 2 y 3, ¿no? ¿Verdad? Que son estas que ven acá, son las restricciones, estas dos son las restricciones, y esta es una recta donde están las posibles soluciones, pero aquí tengo una gama de posibles soluciones y la más óptima donde estoy maximizando sería en este punto, porque toda esta recta coincide con esta parte del polinomio. Lo que me trata de decir es que tengo todas estas soluciones y el punto óptimo sería acá. Lo sacan con una segunda iteración del software, x igual a 6.66 y y es igual a 4.66, teniendo una maximización de 54.66. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es revisar un poco la historia y hablar sobre el método gráfico en que aclaramos varias cosas como encontrar la región factible, que la región factible debe cumplir con la no negatividad, es decir, debe estar en el primer cuadrante, que debo descartar bueno, cuatro tipos de soluciones en este tipo de métodos: la solución única, la solución múltiple, la solución no acotada o la solución no factible. Todas las soluciones se pueden encontrar matemáticamente, pero no se aplican en la realidad todas, como ya hemos visto, como les estaba diciendo unos ejemplos como de servicio. Entonces, yo les recomiendo para la próxima clase leer nuevamente este capítulo 1 de donde hice la lectura. Vamos a ver nuevamente el aula virtual.
Entonces, les repito, tenemos aquí dos pestañas en el aula virtual. Esto es la unidad número uno. Esto es lo que hemos visto el día de hoy, el tema número uno. em, y esto es la lectura, ¿no? Para la próxima clase vamos a realizar, ¿no?, un pequeño debate, como lo recomienda. Dice, ¿cuándo no conviene aplicar IO en una empresa? Entonces pueden hacer un grupo, van a ser unos 3 grupos, 10 minutos cada uno, para poder debatir. Siempre deben de poner leer actividades sugeridas, que yo puedo escoger cualquiera una de estas, ¿no? Van a ser las dos, ¿sí? Van a hacer la lectura y van a hacer un conversatorio, ¿no?, de un debate. Pueden hacerlo en grupo. ¿Cuándo no conviene aplicar IO en una empresa? Este es el link. Este link, para ir a este link tienen que ingresar con sus credenciales. Como son estudiantes de la Universidad de Guayaquil, todos tienen credenciales, si no la pueden gestionar fácilmente para poder acceder a la biblioteca virtual de la universidad. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, profesor. ¿Puede repetir lo que hay que realizar? Sí. Para la próxima clase tienen que venir leyendo el capítulo número uno, que es lo que hemos revisado, que está aquí en este link de este libro, donde habla de la historia y del método gráfico con las soluciones. Y vamos a tener un debate, vamos a discutir. Ustedes pueden hacer un grupo en donde van a defender o no esta hipótesis o esta pregunta. ¿Cuándo o no conviene aplicar IO en una empresa? ¿Está claro? Ok, entonces para la siguiente clase yo pondré un link para subir este debate o para poner la evidencia de que han participado y tener una calificación.